Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver una sesión muy interesante sobre el efecto dominó. Es decir, nosotros en el alma, por ejemplo, con una intención o un deseo, somos compensados inmediatamente por la ley de la compensación. Funciona así, está leyendo todo el rato el alma. Entonces vamos a acompañarnos además de este esbozo que tienen para esta sesión muy largo sobre la compensación y el efecto dominó, pero lo vamos a pillar en una parte muy interesante, ya digo, con este tema de que la persona que tiene esa intención, que entra dentro de lo que llamamos comportamiento, una intención o un deseo, en esta nueva definición de comportamiento, si queréis, nueva para quien sea nueva, pero bueno. Este efecto dominó se atribuye a la persona en el momento en que ésta demuestra la intención. Y vamos a ver esto, lo vamos a dar un par de vueltas. O sea, en el mismo momento en que la persona manifiesta la intención, o sea, es como que todas esas posibilidades del efecto dominó, de las ondas, de la creación posible, del potencial, el marco, lo llegan a llamar así también, Miller, es un marco que creamos donde potencialmente, pues para bien o para mal, porque puede ser una intención, digamos, positiva, en armonía con la verdad y el amor tal como lo ve Dios, o en desarmonía, ¿no? Entonces podríais imaginar el alma, ¿no?, de la que sabemos que cuelgan nuestros dos cuerpos, ¿no?, el cuerpo espiritual, el físico, tal como nos lo plantea la verdad divina, ¿no? Pues Miller, estos cuerpos que están pegados durante el día. Bueno, aquí ponemos una separación porque aunque no hay separación con el alma, en realidad está en otro espacio dimensional, digamos. Y este alma, pues aquí, ¡bumba!, tenemos una intención, un deseo, y es inmediatamente compensada por todos los potenciales, los podemos dibujar así como onditas, ¿no?, de los potenciales resultados de esa intención y deseo. Es compensado. Y luego nosotros pasa el tiempo y vivimos ya en esa ley de la compensación, que es lo que vamos a ver. O sea, vivimos con esos efectos de esa intención, da igual si no la hayamos realizado o sí. Entonces vamos a ver cómo lo dicen ellos. O sea, eso en primer lugar. O sea, tenemos que el efecto dominó se atribuye a la persona en el momento en que manifiesta la intención. Luego dice, aun si esas ondas, esa caída de las fichas, tienen lugar durante el tiempo, o sea, más adelante, ¿no?, las compensaciones para esa condición álmica, o sea, esa condición álmica creó el marco, esa intención, ese deseo, como hemos visto, crea ese marco o condiciones que determinan las ondas del futuro, o sea, la caída de fichas del futuro. Esas condiciones, por la ley de la compensación, es inmediatamente leída esa condición y se impone el efecto de la ley de la compensación sobre el alma. O sea, lo que hemos visto aquí, inmediatamente es que creamos un marco de nuestro deseo, nuestra intención positiva o negativa, crea un marco y es inmediatamente compensado. Entonces lo vemos aquí, ya ha empezado a ver, aun si las ondas tienen lugar pues en el tiempo, ¿no?, las compensaciones para esa condición álmica son inmediatamente impuestas sobre el alma, esas compensaciones, esos resultados de la ley de la compensación en su lectura continua en ese ámbito dimensional tan poderoso que es el alma, ¿no?, que es nuestro yo real. Bien, la condición, esa condición creó lo que determinará cómo van a ser los efectos dominó. Entonces vamos a ver como algún ejemplo. Esto es muy importante, ya hemos hablado un poco de ello. Básicamente estamos diciendo es que si ahora mismo, justo ahora, tengo la intención de que algo ocurra, esa intención
ha creado el potencial de ese posible suceder de esas cosas en concreto. Así que mi alma será bien recompensada o bien penalizada justo en ese mismo momento. ¿Por qué? Por mi creación. O sea, mi creación del potencial del marco ese es automáticamente compensada. Por eso, pues, por crear esas cosas. O sea, imaginaos, ¿no? Que pensamos en matar a mucha gente o pensamos en que le pase algo mal a... Entonces, lo siguiente es lo que va a haber aquí, ¿no? Las compensaciones impuestas sobre el alma. Compensations imposed upon the soul occur no matter how other people may use their will. Estas compensaciones tienen lugar, o sea, sobre el alma, sin importar cómo utilice la gente su voluntad, la otra gente, en el futuro, ya sea positivamente, en armonía con el amor, o negativamente, en desarmonía. Así, quizás si damos un ejemplo de eso, por ejemplo, si decido decir la verdad a alguien y mi intención es que les ayudo con ello, es ayudarles al decirles la verdad, y con ello deciden que no quieren escucharla y se ponen enfadados, se molestan, bueno, se perturban ahí. Bueno, yo seré recompensado positivamente como si hubieran respondido positivamente a mi verdad. Y por supuesto que lo mismo se aplica al revés. O sea, en el caso de la desarmonía, ¿no? En el caso de que la intención no sea tan positiva, ¿no? Entonces, la compensación, vamos a verlo más despacio aquí, o sea, las compensaciones impuestas sobre el alma tienen lugar sin importar cómo puedan usar en el futuro su voluntad las personas afectadas, ya sea en armonía con el amor o negativamente. Y ahora vamos a ver cómo la compensación es sumada, digamos, es añadida, es aplicada en el momento mismo en que las intenciones se fueron hechas manifiestas, se hicieron manifiestas. Y mirad qué curioso, ¿no? La compensación tiene en cuenta todas las ondas futuras, o sea, todo el efecto dominó del futuro. The intentions were manifest, so at the time they exist, and the compensation takes into account all of the future possible ripples in that same moment en ese mismo momento en que la intención es manifiesta. Así que las leyes de Dios básicamente miden, hay esta emoción concreta que haya dentro de ti, este deseo concreto, intención, que crea emociones, lógicamente, esa intención, ese deseo, dice, lógicamente, obviamente crea emociones, dice, eso tiene el potencial de crear todas esas cosas diferentes y mide qué es lo que tiene potencial para crear ese deseo, esa intención. Y asume que esas cosas han sido creadas, aun si todavía no han sido creadas. O sea, se asume que era tu intención esa. Tu intención era crear esas cosas, de modo que así es como va a funcionar, a operar sobre las intenciones de tu alma. Así va a operar sobre ellas. Y dice Mary, también es amoroso que no tenga en cuenta las otras maneras en que las personas podrían usar su voluntad. O sea, simplemente actúa sobre nuestra alma individual. Correcto, dice Miller. O sea, podrías decir la verdad con la intención de causar daño. Y esto va a ser penalizado. Sí, incluso si la persona que recibe la verdad, dice Mary, dice, o sea, recibe eso y dice, bueno, voy a mirar eso
changes the direction of their life. Y voy a hacerlo, y voy a hacer ahora, o sea, examino lo que me has dicho y lo voy a decir, o sea, voy a tomarlo de una manera positiva, esa verdad que me has dicho, aunque tu intención fuera mala, ¿no? Y voy a cambiar la dirección de mi vida hacia una dirección totalmente positiva. O sea, aún así, si tu intención al decir la verdad es mala, eres penalizado en ese mismo momento, ¿no? Nos dice Mary, como si eso, como lo que estabas haciendo. Porque estabas intentándoles hacer sentirse mal sobre ellos mismos a esa persona y imprimirles una dirección negativa, impulsarles en una dirección negativa. O sea, ese es un ejemplo de cómo esa compensación es sumada en ese mismo momento en que la intención es manifestada. O sea, los momentos donde las intenciones son medibles son esos momentos donde existe la compensación. Y esto es por lo que muy a menudo me dices a mí, dice Mary, que ya estás viviendo con la compensación de tu condición, justo ahora mismo, porque a menudo a mí me pasa que me preocupo de cosas sobre el futuro y cómo esto va a ir a peor durante el tiempo, y tú me dices, no, vive con ello, estás viviendo con ello ahora mismo. O sea, no puede volverse peor durante el tiempo. O sea, tu compensación no puede ir a peor, a menos que sigas pecando más allá, más aún, ulteriormente. Ya sabéis, pecando, o sea, teniendo emociones, deseos, etcétera, que normalmente ni nos damos cuenta cómo es la condición de nuestra alma, emociones, deseos, intenciones en desarmonía con el amor y la verdad, ¿no? De Dios. Entonces ahí, cuando ya en el futuro ya tengamos otras intenciones, ahí ya habrá sus efectos inmediatos compensatorios, teniendo lugar esos efectos inmediatos. O sea, que lo que quiere decir Miller, ¿no? Dice, tu compensación por lo que has hecho en el pasado no puede ir a peor después de que lo has hecho. O sea, en el mismo momento en que lo haces, es el momento cuando es lo peor. O sea, porque fijaos, claro, o sea, estamos viendo que mide todos los efectos dominó, ¿no? Todas las ondas en ese mismo momento. Y luego la gente lo que haga con ello, ya sea para bien o para mal, pues ya dependerá. O sea, de lo que se atribuye a nuestra intención, pues por eso ha puesto los ejemplos que ha puesto, ¿no? Ahí habrá que ver. O sea, si lo vuelves a hacer después, de nuevo es peor, claro. Y obviamente puedes dejar de hacerlo y decir, vale, ok, voy a mejorar mi condición. Ahora van a poner ejemplos para que lo vayamos bien. El punto final que tenemos ahí es que si cambio mi intención en el futuro, fijaos, si cambio mi intención en el futuro, esa nueva intención es compensada en el mismo momento en que es manifestada esa nueva intención. That new intention is compensated at the time that the new intention is manifest. Yes, the new compensation is at the time the new intention is manifest. So what are we saying there? Eso repite lo que hemos visto. O sea, lo que estamos diciendo ahí, ¿qué es? Es que te olvides de todas tus intenciones del pasado. Porque no las puedes cambiar. O sea, no puedes hacer nada sobre ellas ahora. Y ya estás viviendo con la compensación. O sea, en las consecuencias de ellas, de esas intenciones del pasado, justo ahora. O sea, y todo lo que puedes realmente hacer ahora, ¿qué es? Cambiar y tener y manifestar una nueva intención. Y haciéndolo, tendrás recompensas compensatorias o penalizaciones compensatorias, dependiendo de qué tipo de intención tengas en ese momento. Así que es muy, muy importante. O sea, se interrumpe y dice, bueno, lo que veo que mucha gente hace en este tema de la compensación es que se preocupa muchísimo sobre todo lo que han hecho en el pasado.
You do need to be concerned enough to analyze it and Y sí, necesitas estar lo suficientemente preocupado como para analizarlo y detener el comportamiento, obviamente, sí, pero saying to yourself, oh, decir now que this, ahora terrible self-punishing and all the other ponerte ahí en plan... Espera, vamos a ponerlo un momento otra vez. behavior, obviously, but saying to yourself, oh, now going through this terrible self-punishing and all the O sea, para seguir tengo que atravesar todo este terrible autocastigo other things that you have y todas las otras cosas que tengo una tendencia... O sea, las cosas esas que tenemos tendencia a hacer cuando miramos al pasado, It's all pointless. todo ello no tiene sentido, None of that changes porque what you nada do de from ello now on. cambiará lo que vas a hacer de ahora en adelante. None of it changes your desire from now on. O sea, nada de ello cambia tu deseo de ahora en adelante. You need to change O sea, necesitas your cambiar desire from now tu on. deseo de ahora en adelante. Ese es el secreto. And if you can change your Y si desire puedes from now on, cambiarlo desde ahora en adelante, el deseo, then you can entonces do a great puedes deal hacer to mucho mitigate para the past mitigar in the sense of el being pasado, repent for or en el sentido de arrepentirte o perdonar others for the past. a otros por el And you can do a pasado. great deal there if you change your intention there. Y puedes hacer mucho ahí con ellos si cambias tu intención. Where we'll see later on the Y esto es lo que veremos después en la relación entre compensación y el perdón y el arrepentimiento. En el sentido de que evidentemente podemos involucrarnos en leyes superiores y recuerda, la ley de compensación es una inferior con respecto a las leyes de perdón y arrepentimiento. Entonces podemos elegir involucrarnos en algunas leyes superiores y por lo tanto ayudarnos en este proceso de trabajar y resolver estos efectos de compensación por el comportamiento del pasado. Así que, ¿qué sentido tiene preocuparse ahora que ya lo hemos hecho? O sea, ya hemos hecho la obra, el acto. Y es como... A menudo se interrumpe y dice, a menudo veo a la gente, por ejemplo, que come mucho. O sea, comen mucho y luego dicen, he comido demasiado. Pero ese apenarse, fijaos, ¿no? Está representando ahora ese, que es un efecto, ahora lo va a explicar. Es un efecto de la ley de la compensación, eso que están sintiendo y que están expresando en vez de ir a algo más causal. Están, he comido mucho, ¿no? Están como en la culpa, digamos. Eso no les ayuda de dejar de comer demasiado a la siguiente vez. Hasta que, hasta que no llega el momento en que digan, bueno, hubo un efecto de compensación, hay aquí un efecto que estoy viéndolo de comer demasiado, se siente realmente mal y porque voy a empezar a engordar y todas esas otras cosas, y ahora empiezan realmente a corregir el hecho de que comen demasiado, detienen su acción y ahora ya sí tienen la oportunidad de ser recompensados por su nuevo camino, su nuevo deseo, acción. Pero ¿qué pasa cuando se preocupan mucho por eso, porque han comido demasiado, pero nunca hacen nada sobre ello? Ahí no hay cambio. Vale, esta es una buena analogía. Entonces, para aclarar un poco esto, entonces, digamos que tenemos una intención no amorosa y en ese mismo momento la compensación se atribuye a mí inmediatamente, bang, y todas las ondas del futuro y todo el efecto dominó, ¿no? Y luego cambio mi intención para ser amoroso y comienzo a actuar sobre esa intención. Entonces obtengo ciertas compensaciones positivas, recompensas positivas grandes,
y realmente me siento mejor, pero eso no significa que toda la compensación que viene de mi intención del pasado, la intención que no era amorosa, esa no me ha abandonado. Por supuesto que no, dice Miller. Así que la persona gorda, digamos, en el ejemplo previo, no se vuelve delgada de la noche a la mañana, claro, pero sí que comienzan a cosechar algunos beneficios inmediatamente también. Pero todavía tienen dolor, confirma Miller, hasta que se pague, hasta que sea pagada la consecuencia plena de todo su comportamiento previo. Obviamente es un efecto necesario, porque si no, de otra manera harías todo con impunidad. O sea, si todo lo que tuvieras que hacer es decir, bueno, voy a cambiar de opinión ahora, y de repente todo es diferente, imagínate, si fueras muy grande en tu talla y cosas, has comido edificios llenos de comida, te los has comido enteros durante toda tu vida y eres muy así, y todo lo que haces de repente es decir, simplemente voy a ser delgado, y ahora pues fueras así, de repente delgado, entonces no te preocuparías por las consecuencias de comer todo eso, y no te ocuparías de eso. O sea, te dirías, oye, puedo adelgazar de inmediato. Así que, ¿qué interés tiene a preocuparse de ello? ¿Qué sentido tiene ver las consecuencias de mi comportamiento? ¿Veis? Esto es el tema. Es que la mayoría de la gente de la Tierra quiere que Dios, o quiere que la ley realmente les permita un cambio inmediato. Pero si se permitiera un cambio inmediato, si fuera permitido, entonces no consideraríamos en primera instancia el comportamiento pecaminoso, o sea, en desarmonía. No lo tendríamos en cuenta, no lo contemplaríamos ni siquiera de entrada en un primer momento. O sea, y de hecho, incluso más aún, sería animado, nos veríamos animados a ese comportamiento en desarmonía, pecaminoso. O sea, el hecho entonces de que el cambio requiera tiempo y que tengas que atravesar un proceso, te da la sensación, el sentimiento de, oye, preguntarte, ¿quiero hacerlo de nuevo eso? ¿Quiero acaso atravesar todo otra vez ese proceso de recuperación? No quiero. Y esto es lo que puede ayudar mucho a la gente. Por ejemplo, a los alcohólicos y con las adicciones físicas en general, ¿no? Pasa a todo el mundo. Y las adicciones emocionales. Pero imagina que eres un alcohólico y tienes ese comportamiento, esa vida terriblemente autodestructiva, hasta que llegas al punto donde tocas fondo y todo está mal y decides que no vas a tocar nada más de alcohol nunca más. Ahora bien, cuando vas y te acercas a otra bebida, dices, espera un momento, uy, la vez última que hice esto, mira dónde me llevó a hacer eso. Así que quizá no está bien, no es una buena idea esto de acercarme a la bebida. Mejor que eso sería tratar la adicción que me provoca ese comportamiento, ¿no? Beber sería mejor entonces. Pero entonces puedes ver, ¿no?, que los efectos del pasado, compensatorios de mi comportamiento del pasado, ahora tienen un impacto sobre mí y me ayudan a decidir que quizá el comportamiento en el futuro sería mejor que fuera diferente, de un tipo diferente en el futuro. Y le pregunta a Mary, ¿eso también se relaciona con...? Y se interrumpe, porque estás hablando sobre la lentitud, ¿no? Que no se arrasa todo y se limpia de inmediato todo, ¿no? Eso se relaciona, pregunta, con el hecho de que la vida de los alcohólicos se vuelve un lío, un caos. Y solo pues cuando empiezan a comenzar la recuperación y dejan de beber, es entonces
aún todavía sigue siendo un lío la vida exteriormente. Y sí, dice Miller, es una recuperación lenta. Pero si fuera al instante, entonces no hay nada que te detendría de volver de nuevo a tener un caos en tu vida. Así que nada de lo que cambia, ningún cambio puede ser instantáneo, porque si lo fuera, realmente al final nos animaría a pecar más todavía. Y si realmente sucediera así, el mundo estaría en una condición mucho peor de la que tenemos ahora mismo. Entonces, fijaos, ¿no? Aquí en el esbozo vamos a ver el momento en que tenemos una intención. La ley de la compensación trabaja en el alma. Puede ser amorosa o no amorosa. Ejemplo muy esbozado, ¿no? En un esquemático, una persona que hace una cosa no amorosa cuando todo el resto de los demás elige ser amoroso. Eso lo van a decir ahora, creo, a ponerlo un poquito más extendido. Las leyes de Dios miden matemáticamente la intención en el alma. Entonces aquí el ejemplo que han puesto de tener una intención amorosa y decir la verdad es algo que se recompensa. Entonces la compensación existe desde el mismo momento en que es manifestada la intención. Y ya estamos viviendo con la compensación de nuestra condición ya mismo, right now, de nuestra condición álmica. Y ella solo se volverá peor si pecamos más. Entonces, analizar las intenciones del pasado para eliminar el pecado. Ok, eso sí, como ha dicho Miller, vale, pero cuidado, pero enfocándose en crear intenciones futuras positivas para crear una alegría, un gozo futuro. Entonces, lo que hemos visto, la compensación es una ley inferior con respecto a las del arrepentimiento y el perdón. Y ejemplo, el comer demasiado, ¿no? Por ejemplo, aquí, que ya lo hemos visto. Entonces, se tendrá el dolor de la compensación hasta que sea pagada, como hemos visto que dice Miller, toda la consecuencia del pecado previo. Y el cambio, por lo tanto, ya requiere de tiempo, y eso nos da la oportunidad para reflexionar si queremos o no cambiar. O sea, el ejemplo que ha puesto, cómo es que los efectos compensatorios de beber alcohol nos pueden ayudar a involucrarnos en un futuro comportamiento diferente. Un comportamiento diferente en el futuro. Porque si los resultados del cambio fueran al instante, esto animaría a más pecado, nos animaría a más desarmonía, ¿no? Compensation and the ripple effect rewards past loving behavior. Entonces, el siguiente punto es sobre el tema positivo, ¿no? Que es la compensación y el efecto dominó recompensan el comportamiento, o sea, una intención, por ejemplo, amorosa del pasado. Un comportamiento amoroso del pasado es recompensado por la compensación y el efecto dominó. O sea, esto pues es como una nota de esperanza, si queremos, ¿no? Que tenemos aquí como ejemplos que muchas veces son muy negativos. Vamos a ver un poco más entonces de esto. A ver cómo lo pillamos. O sea, ¿cómo es que esas cosas amorosas del pasado continúan siendo recompensadas por esta ley, ¿no? Bueno, tenemos que volver a aquello que hemos dicho sobre el efecto dominó. O sea, ese punto previo con el efecto dominó. Recordemos, el efecto dominó consiste en que nosotros comenzamos el efecto onda, el efecto dominó, y la ley de la compensación actúa teniendo en cuenta cualesquiera resultados que pudieran haber ocurrido potencialmente. O sea, que no han ocurrido realmente, pero lo que podría haber ocurrido, cualquier cosa que podría haber potencialmente ocurrido, si nosotros hemos tenido esa intención en particular. Así que ahí vemos el efecto dominó en acción. Sí, en lo que respecta a un comportamiento amoroso del pasado, y por supuesto entonces tiene sentido que tan pronto tengo una intención
para involucrarme en algún comportamiento amoroso o deseo amoroso, ahora el alma se verá el alma de inmediato recompensada. Y también habrá efectos de recompensa positivos que también serán aplicados de inmediato para mi comportamiento amoroso. O sea, ya sea que ese comportamiento amoroso sea, ya sean que esas recompensas sean inmediatas, o algunas veces ellas son incluso de a largo plazo. O sea, ellas continúan y continúan durante largos periodos de tiempo. Entonces, bueno, aquí podemos pensar, tenemos una intención positiva y de alguna manera, claro, esto podría decirnos, entonces ya no tenemos que hacer nada, porque si con las intenciones ya nuestra alma se cura, entre comillas, o se ve recompensada positivamente y tenemos placer álmico en ese buen sentido, ¿para qué hacer nada, no? Podríamos pensar, si ya basta con desear, ¿no? No, pero si realmente cultiváramos el deseo, la acción sería espontánea e inmediata, ¿no? Y creo que aquí ahora vamos a ver si hay ejemplos, ¿no? Pero están diciéndonos que las buenas deseos lógicamente pueden influir sobre el mundo y esas ondas, o sea, que las tenemos de inmediato en el alma, ¿no? Y son recompensado todo por las posibles ondas. Pero claro, ese deseo, si lo llevamos a cabo, imaginaos que es como si las ondas esas se vieran reforzadas por la acción, ¿no? Incluso si esa acción afecta para que otras personas con su libre albedrío elijan acciones armoniosas, de alguna manera todo se compone, ¿no? Entonces es un poco lo que quizá van a ver. Entonces ahora quiere clarificar un poco si la persona que comienza el efecto dominó estaba motivada sinceramente por el amor, entonces ¿qué ocurre? Entonces, primero, hay todos esos resultados buenos del efecto dominó a largo plazo e inmediatos, o sea, fijaos, todos los resultados buenos del efecto dominó, tanto inmediatos como a largo plazo, ya sea que uno, esto es muy interesante, los pretendiera o no, o sea, uno lo sepa o no, que eso tiene un buen resultado, o sea, los intencione o no, ya fueran tu intención o no, son atribuidos a la persona que originó la acción. Entonces es lo que está ahora leyendo Mary. O sea, ya fueran o no intencionados, son atribuidos a la persona que originó la acción. Esto es donde se pone la cosa, donde Dios es muy generoso, dice. O sea, por ejemplo, digo que voy a plantar un árbol en el patio. Salgo, lo hago el agujero, planto el árbol. O sea, es como que yo quería crear algo para que los pájaros anidaran, tuvieran su protección los pájaros. Esa era mi intención, vale. Pero de inmediato, entonces hemos visto, recibo compensación por eso en el alma, pero también estás diciendo que si Dios puede ver más beneficios de los que yo veo y que ni siquiera yo tengo la intención de que esos beneficios resulten de mi acción, si ni siquiera lo sabías, dice Miller, ni siquiera conocías la posibilidad, ni siquiera pensaba en ellos, ni me preocupaba realmente por ellos, pero si suceden, yo soy recompensada inmediatamente. O sea, si suceden, soy recompensada, ha dicho. Entonces una de esas cosas, dice Miller, podría ser que algo que no tenías la intención, pero al final tiene lugar, sucede, que pues por ejemplo se mejoran los niveles de oxígeno del mundo.
la pureza del aire. No tenías esa intención, pero Dios midió eso, la ley midió eso. Y te dio la compensación positiva por ello. Amoroso, ¿verdad? Le pregunta. O sea, esto te hace comprender, darte cuenta de que de muchas maneras, fíjate como que nos enfocamos mucho en lo negativo. Y aquí estamos hablando de las cosas amorosas, ¿no? Las acciones y las recompensas que conllevan. Y esas acciones amorosas y recompensas son mucho más intensas, de hecho, que las negativas. ¿Por qué? Debido a este pequeño factor, que en realidad es uno muy grande. Y el factor es que voy a ser recompensado incluso por las cosas que no hice. O sea, perdón, no por las cosas que no hice, sino las cosas que no me daba cuenta de que iban a suceder si tenía esa intención positiva, si me involucraba en ella. Y eso es por lo que yo estaba pensando sobre nuestro último grupo de asistencia en el 2016 sobre las leyes de Dios. ¿Cómo es que si creamos y hacemos cosas en armonía con los principios, entonces es como que podemos estar seguros de que va a haber efectos positivos que ni siquiera podemos imaginar y de los que vamos a ser compensados. Y eso simplemente por vivir y crear en armonía con un cierto conjunto de principios. E incluso, dice Miller, la mayoría de nosotros lo va a estar haciendo con una oposición exterior, desde el exterior, y eso tiene una recompensa aún mayor, realmente. Porque es mucho más difícil hacerlo cuando tienes oposición que si no la tienes. Así que Dios mide esa intención también y recompensa también eso, a sí mismo. Y ahora le dicen broma, hay muchas grandes recompensas para ti. Le dice a Miller. Entonces, vamos a ver cómo sigue. Okay. Well, they were applied immediately, weren't they? Okay. Él ha dicho que esas siguen con la broma, fueron aplicadas de inmediato, esas recompensas. Bueno, entonces dicen. El segundo punto. O sea, si la persona ahí implicada estaba realmente sinceramente motivada por el amor, esto es como empiezan los puntos. La persona que comienza el efecto dominó estaba motivada sinceramente, verazmente, honestamente por el amor. Entonces, cualquiera de los efectos negativos que pueda haber en el efecto dominó, si no es intencional, sino que es debido a gente que actúa en desarmonía con el amor, y esa acción de esa gente fue detonada por la acción amorosa original, esos efectos negativos no son atribuidos a la persona que origina la acción o a la acción originaria. Ahora vamos a ver un ejemplo. O sea, si no los pretendía que pasara, pero la gente sí que termina actuando fuera de armonía con el amor. Entonces sus acciones, como hemos visto, esas acciones de esa gente estaban desencadenadas por una acción, pero que era amorosa en mí. O sea, no era mi intención que ellos fueran activados tan negativamente. Entonces esos efectos negativos, como hemos visto, no son atribuidos a mí. O sea, la belleza de esto está en que puedes hacer cosas como decir la verdad o ser amoroso en tus intenciones, y eso puede activar una cadena de eventos que en realidad está causada, esa cadena de eventos, por la condición mala de la otra gente que está alrededor de ti, que son negativos, ¿no? Y ciertamente puede ocurrir.
pueden ocurrir esos efectos negativos. Por ejemplo, simplemente decir la verdad sobre una sola cosa puede activar toda una cadena de eventos que a menudo acaba en un estado terrible en el planeta. Pero antes de esos... Si tenías la correcta intención, antes de que ocurrieran esos eventos negativos, ninguno de ellos va a ser atribuido a ti, sino solo a la gente que emprendió esas acciones. Así que podemos poner ejemplos de esto después. O sea, en esta etapa simplemente queremos presentar hechos básicos sobre qué pasa si tengo un comportamiento amoroso en el pasado. ¿Qué pasa? O incluso mi intención justo ahora de tener un comportamiento amoroso para mi futuro. ¿Qué sucede en estos casos? O sea, necesitamos ver que lo que sucede es muy recompensatorio, digamos. O sea, Dios es muy generoso sobre esto porque eso significa que estamos completamente a salvo de ninguna de efecto de penalización, porque nuestra intención era correcta y además de eso seremos recompensados por cosas aun si no las sabíamos, aun si no conocíamos que esas cosas podrían ser recompensadas o podríamos nosotros ser recompensados por ellas. Y esto demuestra la generosidad de Dios claramente. Entonces, como vemos, y aquí acaba este punto, como hemos visto que tenía que ver con la compensación y el efecto dominó, las recompensas relativas al efecto dominó por un comportamiento amoroso en el pasado. Y también hemos visto cómo han comentado el ejemplo en general, hablando de ejemplos varios sobre el efecto dominó de lo que sembramos. O sea, cómo es que los pensamientos, palabras, acciones y emociones del pasado continúan teniendo efectos mucho después del comportamiento que los origina, que origina esas cosas. Y aquí, fijaos, al comienzo de este punto, recordemos, dice que todo comportamiento comienza con una intención o un deseo, y la compensación mide y recompensa o corrige la intención y el deseo. Todo comportamiento tiene ondas que se mueven como esa metáfora, ¿no? En esa analogía, las ondas que se dirigen desde una fuente central, como cuando uno tira una piedra, ¿no? Y cada acción, en el agua, ¿no? Y cada acción tiene efecto en otras personas que a su vez tomarán decisiones que luego tendrán efecto sobre más gente de nuevo. Entonces, somos recompensados, como hemos visto en los ejemplos, dependiendo de cómo sea la intención. O sea, que si nosotros establecemos un marco de intenciones negativas y luego las personas, o sea, ahí ya, en ese marco ya es recompensado negativamente por todos los efectos dominós que pudieran tener nuestra acción, de efecto dominó en el sentido de influir para mal en la otra gente. Ahí hay una recompensa, pero imaginamos ya cómo se redobla muchísimo más todo, se magnifica si tenemos éxito en ese sentido de inducir el mal y las otras personas realmente llevan a cabo acciones debido a nuestra intención primera, originaria, acciones negativas. Entonces, eso ya como que más todavía. Pero nosotros ya el hecho de establecer el marco, aunque la gente sea buena, como nos ha puesto un ejemplo, aunque la gente luego no siga nuestra intención negativa, nosotros ya se nos recompensa un poco como si ya lo hubieran seguido. Aunque estemos rodeados de personas que no están con una condición tan mala en el alma, en respecto a ese tema, a nosotros se nos recompensa como si hubiéramos establecido un marco donde esas personas son incitadas a hacer cosas malas y es un poco como si lo hubieran hecho, ¿no? Es lo que nos están contando.
Y si tenemos suerte, entonces eso no irá mucho más allá de eso, no se magnificará si tenemos suerte y las personas no hacen caso de esa intención, no la refuerzan. O sea, la persona que comenzó el efecto dominó es compensada por los resultados de ese efecto dominó. O sea, y el efecto dominó es atribuido a la persona en el mismo momento en que esa persona demuestra la intención. Hemos visto antes, ¿no? Aun si las ondas tienen lugar, esas fichas cayendo, tienen lugar durante el tiempo, o sea, aunque esas ondas se necesite que tengan lugar durante el tiempo, por eso hemos puesto el ejemplo de estamos rodeados de personas que no siguen nuestra intención, pero si nuestra intención era eso, y mala en el sentido de que ese deseo podría haber creado ondas negativas y para verlas necesitamos tiempo, eso da igual para el área de la compensación, porque las compensaciones para esa condición álmica son inmediatamente impuestas, como si las ondas tuvieran lugar, aunque se necesite tiempo, pero son de inmediatamente impuestas esas compensaciones. O sea, las compensaciones impuestas sobre el alma tienen lugar sin importar cómo los demás puedan usar su voluntad en el futuro, ya sea positivamente o negativamente, ¿no? Esto es lo que hemos visto, y hemos visto el ejemplo de una persona que elige una cosa no amorosa cuando todo el resto elige ser amoroso, ¿no? Estamos lo que hemos recordado antes. El ejemplo de decir la verdad, el ejemplo de comer demasiado, todo eso. Bueno, pues hasta el siguiente y muchas gracias. Hemos visto una pequeña parte muy interesante de esta larga conversación que tienen, que como vemos van muy despacio tratando estas cosas, aunque tampoco es que sea el asunto muy... no se puede, digamos, captar plenamente intelectualmente, ¿no? Esto es una cosa como que la vamos sintiendo, ¿no? Y bueno, y también recordando siempre los croquis que nos hacía Miller, que hemos aquí hecho un poco al hilo de lo que sabemos y tan simple que es y tan aclarador sobre el tema del alma y los cuerpos, ¿no? Bueno, pues hasta el siguiente y muchas gracias.